هذه فلسطين الاحتلال وبالأحرى الظالم بده مش فيها. أنا أنظرت أروح على هذيك البلد، راح اليهود أروح مشي عليها من هان. أنا خرجت من البلد دير بال سنة 1948، كان عمري 12 سنة. ما خلوش فيها ولا دار، نسبوها خلوا دار مش معقودة فوق البلد بس من غير عمدان، وفي جنب البلد في جنب العين دار لعبد الرزاق، هذه ما أدوهاش أخرى، خلوها زي تمثال يعني عتيق. أنا حد ما طلعت من راس أبو عمار أمي زبلت الطابون عشان تخبز، كانت بكرة ولا بعدها بنرجع البلد. إسرائيل عذبتنا، واللي كان السبب بريطانيا الله لا يوريها خير. 70 عام وأنا مشرد ومحروم إني أشوفها وأشوف أرضي. اليوم مبذورين في جميع أنحاء العالم شعب فلسطين. أخذتوا بلادنا وقعدتوا فيها وارتحتوا فيها، كمان إحنا في المخيمات ومش مالصين. أما الحين إحنا قاعدين في إيش نفكر علينا، بيتنا أنا مش قادرين نزرع، والله بيتنا أنا مش قادرين نزرع. أقعد فيها بمغارة بأخرش في زي الواحد زي بلده أرضه. راح أزور جامع زكريا، مدرسة زكريا، لسه موجودين مكانهم. يا ريتني أدخل فيها بس يوم وأموت فيها، بس يدفنوني في مغلس، روحي معلقة فيها. في بير سمعت عنه، نفسي أشوف شو هو البير اللي بيحكي عنه، عن في قرية مغلس، اللي هو البير اللي كان يجوا الناس كل القرى تيجي عشان تشرب منه عشان بيشفيهم. وأزرع أرضي اللي أنا ما شفتهاش إلا مرة واحدة، وأبوي مات وهو يتحسر عليه، راح أتعلم الزراعة فيه. التراب باخذه بحط في عبي، التراب باخذه بس يخششوني فيها واخذ لي شوية تراب واجي ازرع فيها شجرة هان زيتون عندي. وبأحلم في الليل وفي النهار على إني أرجع على بلدي وأعيش فيها وأظل فيها ما أرجعش وأموت فيها كمان. إذا برجعناش يعني أو هيك إشي مش راح أقدر يعني أستحمل الوضع. رغم البلفر ورغم من كل الوعود اللي أعطاها إحنا راجعين على وطن. يا بي محلاها يا الله. بلدي أنا ناسيها؟ لا بلدي ناسي بلدي، لا ناسي عجول، لا ناسي زكريا، لا ناسي بيت نتيف، لا ناسي. مشتاق لك. طبعا رح نرجع. الله كريم. أكيد. Desde los 22 años estuvo en el mundo financiero y comercial, primero en la industria textil que formó su abuelo palestino, hasta construir bajo su mando varios años después el primer gran mall en Chile, al que llamó Parque Arauco. No solo en eso fue precursor, también fue pionero en llevar fuera a las empresas nacionales. Al mirar hoy el camino recorrido, solo puedo expresar con certeza que en todo momento me he entregado por entero a ser empresario. Entonces ahí, él era un hombre muy íntegro, un hombre que hizo empresa, fundado siempre en valores y principios,
pensando también en la comunidad, en su gente, en sus trabajadoras, sus trabajadores, en todos sus colaboradores. Naciano de formación y cercano a los jesuitas, José Said Safi falleció durante esta mañana a los 90 años. Casado con Isabel Somavía, tuvo 4 hijos. Salvador, el único hijo hombre, comenzó hace un tiempo a liderar los negocios de la familia. Actualmente encabezaba el grupo Said, que tiene participación en empresas como Scotiabank Chile, en la que era presidente del directorio, y también en Embotelladora Andina y Edelpa. Presidente del Consejo Superior de la Fundación Palestina Belén 2000, colaboraba con distintos proyectos educacionales y de beneficencia. Desde el mundo empresarial destacaron su espíritu de emprendimiento, capacidad de trabajo, rigurosidad y sentido social. Sus funerales se realizarán en forma privada. Bienvenidos nuevamente aquí al Facebook de la Federación Palestina de Chile, un nuevo espacio, una nueva oportunidad que nos brinda la comunidad palestina. No podemos comenzar nuestra actividad de hoy, nuestro espacio de hoy, respecto al relanzamiento del libro de Esperanza Marzuca, La Llave, sin antes hacer una mención a don José Said Safi, que como veíamos recién en el video, ha fallecido durante esta semana. Es una gran pérdida. No voy a hablar del empresariado chileno, porque el video ya en demasía demostraba lo importante que fue él, su vida y su aporte. Me quedo con lo generoso, con lo activo, con lo participativo, con lo humano respecto a la causa palestina. Un hombre que vivió hasta los 90 años, una vida muy larga, una vida muy aprovechada y una vida muy consciente de sus raíces, tanto en Perú como en Chile y sobre todo en Palestina. Una labor social que ya quisiéramos ver de tantos empresarios, no solamente de origen palestino, sino que todos en una etapa, precisamente lo digo, donde el mundo y nuestro país tiene tanta necesidad, tanta sensibilidad y para qué decir en Palestina. Así que nuestro hasta pronto desde la comunidad palestina de Chile para don José Said y nuestras más sentidas condolencias para su familia que ha perdido un grande y nuestra comunidad también. Vamos entonces a lo que hoy día nos convoca. Estamos con Esperanza Marzuca y con Manuel Asbun, ex secretario general de la Federación Palestina de Chile. Esperanza Marzuca, médico hematólogo infantil, pero lo más importante es que es la autora de la novela La Llave. Para contarnos un poco más de la novela, vamos enseguida con Manuel Asbun. Manuel, bienvenido a este espacio que nos ofrece la Comunidad Palestina de Chile. Muchas gracias, Andrea. Tenemos La Llave con una hermosa imagen de nuestra querida ciudad de Jerusalén. La Llave es un relato que estaba haciendo falta, especialmente para quienes abogamos por la liberación del pueblo palestino. Y no podía ser más apropiado el origen de su autora, nacida en Belén en 1947, al mismo tiempo en que se desataba la Nakba, la catástrofe en árabe, que significó el desarraigo de más de la mitad de la población palestina y la usurpación de sus tierras y bienes, en un proceso que continúa hasta el día de hoy, porque con tristeza podemos constatar que partes de este relato son tan válidas en 1948 como para el 2020. Pienso también que este libro debería ser lectura obligada para todos quienes compartimos la ascendencia palestina, ya que allí encontraremos reflejados hasta los más mínimos detalles del diario quehacer todos los valores esenciales de la vida palestina, el carácter sagrado de la familia, el respeto reverencial por los mayores, la adhesión incondicional al Hamule, el clan familiar, la devoción por el trabajo, la mayoritaria y profunda fe en Dios compartida por cristianos y musulmanes, las comidas típicas, cómo no, porque en torno a ellas se congrega la familia y por supuesto está prohibido contar las calorías. El profundo sentimiento de hospitalidad que llega hasta el extremo
de que la dueña de casa siempre se siente en la obligación de ofrecer repetición de la comida a su huésped. En una palabra, todas las tradiciones que hemos heredado y que conservamos en Chile. Y en cuanto a las mujeres, una sociedad eminentemente patriarcal y machista, en que el cuidado por la virtud de la mujer llega a extremos que harán sonreír de incredulidad a los jóvenes de hoy. Esta novela está basada en hechos históricos, para nosotros de triste recordación. Y aquí les ruego perdonar una referencia personal, pero debo confesar que además de leer este libro, lo sufrí. Sí, lo sufrí, puesto que allí aparecen expuestos en detalle todos aquellos trágicos hechos cuyo relato, cuando éramos niños aquí en Chile, escuchábamos a nuestros padres y percibíamos el profundo dolor cuando nos daban a conocer la injusticia del despojo y desarraigo de que era víctima el pueblo de su tierra natal. Una terrible injusticia para la cual aún no se ha inventado un término que la defina a cabalidad. Pero sí me atrevo a definir el sentimiento que nos provoca. Dolor del alma. Sí, dolor del alma. Así defino yo el sentimiento que a los de nuestra generación nos ha afligido durante varias décadas. Porque la historia del pueblo palestino en estos últimos 75 años ha sido una cadena continua de sufrimiento, despojo, desarraigo, violación de su dignidad y especialmente un intento sistemático por hacer desaparecer su identidad de la faz de la tierra. Debo hacer ahora una referencia obligada al historiador israelí Ilan Pappé, que forma parte del nuevo grupo de historiadores israelíes que han desmitificado la creación del Estado de Israel a partir de la desclasificación de documentos que ese mismo Estado hiciera a contar de la década de 1980. En su libro La limpieza étnica de Palestina, nos muestra la planificada agresión sufrida por los palestinos desde 1947, con lujo de detalles, fechas, lugares y protagonistas, y cómo, paso a paso, iban siendo destruidas casi 500 aldeas y ciudades palestinas, y se masacraba a sus habitantes, o se les combinaba a emigrar para salvar la vida. Y para que no tuvieran la menor ocurrencia de volver, se dinamitaban sus viviendas. Así se creó el Estado de Israel, a través del terrorismo. Respecto de este relato histórico, creo que es el gran mérito de Esperanza Marzuca haber logrado en forma magistral ponerles rostros, nombres, voz y sentimientos a las víctimas palestinas, caracterizadas como miembros de diferentes familias relacionadas entre sí, y al mismo tiempo haber plasmado un vívido y muy claro relato de la Palestina que nos fuera arrebatada. Allí podemos ser testigos de cómo las familias que vivían en una sociedad bien conformada, en continuo progreso, respetuosas de sus tradiciones, esencialmente pacíficas y con profundo amor por su tierra, comienzan paulatinamente a darse cuenta de la terrible amenaza que se cierne sobre ellas y exteriorizan su dolor y angustia, porque su mundo se está derrumbando y ellos poco pueden hacer por evitarlo. Y vemos cómo dichos sentimientos se van intensificando a medida que se acerca la fatídica fecha de 1948. La fatídica fecha de 1948, exactamente. Para quienes vienen recién integrándose a nuestra conexión, les contamos que estamos con Manuel Hasbun, que nos está contando respecto, que nos está más bien participando en esta presentación de lo que es el libro La llave de Esperanza Marzuca. Manuel, tú nos decías, 1948, fatídico año, el año del Nakba. Muy triste fecha.
Además, el relato cuenta con un valor agregado, consistente en que la familia de la autora vivía en Belén en la época de los sucesos y por ende sus miembros pudieron recoger de primera fuente los testimonios de las víctimas sobrevivientes que se desplazaron hasta esa ciudad en busca de refugio. Y al respecto, como ejemplo, el relato de la masacre en la aldea palestina de Deir Yassin en abril de 1948 resulta desgarrador. Ahora bien, la sensación de angustia y desolación con que la autora retrata a los protagonistas tienen el mérito de que el lector se siente de alguna manera identificado con ellos. Y me parece que es la manera más genuina de relatar esta tragedia. Pero pese al panorama desolador, la autora rescata un elemento que resulta fundamental en la comprensión de la resistencia del pueblo palestino contra la ocupación y que de paso le otorga el título a esta novela, La llave, porque esta refleja su inalterable propósito de no renunciar a su derecho al retorno a la tierra que le pertenece y que está simbolizado en la custodia sagrada de la llave del hogar que le fuera usurpado, heredable de generación en generación sin límite en el tiempo. Y en este sentido, las palabras del padre de la protagonista, Fuad, dirigiéndose a su hija, cuando ya todo parece perdido, me parecen y espero que sean proféticas. La escena es la siguiente. Besando la frente de su hija y colocando su mano sobre el vientre de ella, que está en avanzado estado de gestación, el padre le dice, abro comillas, a pesar de todo lo que estamos viviendo, nunca debes perder la esperanza. Recuerda que este es apenas un punto en nuestra larga historia, una hermosa historia. Te aseguro que nada es para siempre. Llegará el día en que alguien, quizá tus hijos, los hijos de tus hijos, o los hijos de los hijos de tus hijos, recogerán una por una las piedras de nuestros pueblos y recompondrán nuestra historia. Cierro comillas. Sí, recomponer nuestra historia. Me parece que la cita anterior refleja el sentimiento más profundo que existe en la conciencia de cada palestino, que percibe que es a través de la transmisión de la vida y del legado de la llave a las futuras generaciones la manera en que el pueblo palestino sobrevivirá a todas las injusticias y recuperará finalmente su tierra. Por algo es que la potencia ocupante, cuando se refiere al crecimiento de la población palestina, no habla de crecimiento demográfico, sino que habla de amenaza demográfica. Pese a ser una potencia nuclear, Israel le tiene temor a las criaturas por nacer. Y de esto el pueblo palestino tiene clara conciencia, por lo que de ahí nace su poder de resistencia. Porque no es casualidad que pese a que ya han transcurrido 72 años de padecimientos indecibles, los palestinos no han abandonado su tierra, lo que les ha llevado a acuñar la frase existir es resistir, que podemos ampliar a nacer es resistir, trabajar es resistir, estudiar es resistir. Por otra parte, no se puede hacer justicia a esta novela sin destacar que obras literarias como esta, en la medida que ellas obtengan difusión, pueden significar un aporte invaluable al conocimiento del drama palestino, conocimiento que es indispensable para que el resto de la humanidad alguna vez tome conciencia del nivel de injusticia de que Palestina ha sido y sigue siendo víctima y contribuir así a desmitificar la omnipresente propaganda sionista. Porque en esta novela los hechos históricos están entrelazados con la vida de los protagonistas en un perfecto orden cronológico.
Ahora, en el ámbito de la propaganda israelí, vemos cómo últimamente la difusión de los hechos del Holocausto, sobrepasando lejos su condición de justo homenaje a las víctimas, se ha transformado en un espurio justificativo para el accionar criminal de Israel, bajo el pretexto de que ese país tiene derecho a defenderse para evitar un nuevo holocausto. A este respecto, cabe recordar las palabras de ese premio Nobel ya fallecido, José Saramago, que calificó a los sionistas como rentistas del holocausto. Rentistas en todo sentido, no solamente en el económico, sino también, obviamente, en el sentido político. Ya parece llegada la hora de que el día a día del martirio palestino comience a difundirse en forma masiva, sobre todo porque, a diferencia del Holocausto, que ya terminó hace 75 años, dicho martirio está plenamente en curso. Y en cuanto al efecto práctico, siempre será más fácil leer una novela que un relato histórico. Por eso, La llave y trabajos similares, traducidos además a otros idiomas, pueden constituirse en un vehículo importantísimo en la difusión de esta histórica injusticia. Por último, debo decir que, pese a lo triste del relato, esta novela nos deja una valiosa y alentadora lección, la que debemos agradecer a Esperanza Marzuca, quien, haciendo honor a su nombre, nos regala esta narración tan hermosa acerca de nuestra querida tierra ancestral y de su sufrido pueblo. Pero junto con ello, nos transmite también la certeza de que una nación que sostiene tal nivel de amor por su tierra como el que nos presenta el relato, finalmente prevalecerá. Y tratándose nada menos que de la tierra que es emblemática para tres de las religiones monoteístas más importantes, si hay algo que no nos está permitido perder es la fe. La fe en que el pueblo palestino recuperará su tierra. No importa si nosotros llegamos o no a verlo, lo más probable es que no. Pero sí sabemos que hoy día, de la mano de La llave, estamos instalando otro importante hito en una lucha que culminará con toda certeza el día en que se haga realidad aquello que profetizaba Fuad, el padre de la protagonista, cuando nazca esa generación palestina cuyos integrantes, abro comillas, recogerán una a una las piedras de nuestros pueblos y recompondrán nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel, por ese relato. Debo decir que nuestro chat está pero absolutamente entusiasmado y activo con tus palabras. Los invitamos a seguir conectándose con nosotros. Pueden seguir escribiéndonos en el chat y, por supuesto, enviándonos sus preguntas, porque vamos a tener, como cada viernes, como en cada uno de nuestros encuentros, un importante espacio para las preguntas. Para quienes no saben, la llave, hablar de la llave, del elemento físico que es la llave, tiene un tremendo simbolismo para el pueblo palestino. Es un símbolo, por ejemplo, cuando hablamos del derecho al retorno, es un símbolo palestino hablar de la llave. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Quisiéramos saber un poco, que Esperanza nos cuente cómo se inspiró para esta, que es su primera novela. ¿En qué consiste? Ya nos dejó un poco con ese sabor de los personajes, Manuel, con su relato. Cuéntanos, Esperanza, ¿en qué te inspiraste? Cuéntanos un poco más de tus personajes. ¿Tiene que ver con algo desde lo experiencial? ¿Tiene que ver con un relato familiar? Cuéntanos un poco más, Esperanza, de esta que es tu primera novela. A ver, primero, saludar a todos los amigos que ya estoy leyendo sus mensajes y que nos están acompañando, que eso es, pero muy, muy, muy rico. Es como ahora dicen, ¿no es cierto?, un abrazo al alma, ya que no nos podemos abrazar. Y antes de seguir conversando, agradecer a la Federación por la preocupación y de permitir que podamos tener esta reunión y dar a conocer, en el fondo, de qué se trata esta novela, porque en el fondo es un trabajo que tiene un objetivo y bueno,
y lo importante es que se lea y se difunda, porque como dijo Manuel, tiene un mensaje importante. Yo creo que es, como dijo Manuel, es obligatorio para la colectividad, pero a mí más que nada me interesa que lo lea la gente en el fondo que no es de la colectividad, porque no tenemos medios, llegamos muy poco a la prensa, en los diarios no sale nada, en los noticiarios menos, y entonces lo que pasó en Palestina y lo que sigue pasando ahora, que yo creo que sería bueno comentarlo también después, nadie sabe nada. Bueno, pero ahora un poco contarte, bueno, yo supongo que siempre pensé, te fijas, de que tenía que escribir una novela, no sé por qué, desde chica, que me gustaba, leía las novelas y quería escribir una. Después con el tema del trabajo de la medicina, bueno, eso se fue atrasando hasta que de repente un día dije, ya me estaba poniendo vieja, así que dije, ya, parto. Y partí hace años y bueno, y apareció esto. Ahora tú me dices, ¿en qué me inspiré? En realidad, mi idea era un poco dar a conocer lo que pasó en Palestina. Y en el fondo me inspiré en lo que yo había visto de chiquitita, cuando yo tendría, no sé, unos 6 años, vivía en Palestina, y siempre llegaba a la casa una pariente de mi mamá, Madeleine, ya, se llamaba Madeleine, y de ahí saqué el nombre de la protagonista, a pesar de que saqué algunos elementos de lo que le pasó, pero en el fondo es una historia, es una ficción igual, ¿ya? Y bueno, ella era una persona como muy entera, muy linda, con mucha dignidad y mucha alegría de vivir. Entonces, la verdad que lo que a veces yo decía, cuando llegaba a la casa yo sentía como que se iluminaba la habitación, ¿ya? Y en el fondo, en ese personaje, logré admirarlo de chica, y cuando después, ya de grande, conocí su historia y lo relacioné con la historia de los palestinos, bueno, más la admiré, y un poco eso fue como el principio de que yo dije, voy a escribir sobre eso, ¿ya? Ella y también el otro personaje que es real es la abuela de Madeleine, que tiene el mismo nombre de mi abuela, que son parecidas, como todas las abuelas palestinas, porque yo creo que la mayoría de los que nos está escuchando tuvo su Siti, una Siti que era tierna, que era muy sencilla, que siempre cocinaba fabuloso, que te protegía. Entonces, eso, en realidad, esos son los elementos que saqué de la realidad. Y lo demás, bueno, es ficción, que en el fondo, a ver, uno dice, lo otro, ¿te fijas? Lo otro fue invento. Un invento, entendí, yo digo de repente, no sé, si yo imaginé los otros personajes o ellos me descubrieron a mí, porque cuando tenía clara, como te dije, yo no, cuando partí no tenía tan clara la historia, y siento que ellos, que Fuad, que Said, me tomaron de la mano y me guiaron por este camino hasta terminar la historia. Eso es más que nada. Y bueno, y esta es en el fondo una historia de amor. Principalmente una historia de amor entre Madeleine y Said. Una historia de amor, pero no como los de ahora, muy, muy a la antigua. ¿A qué te refieres? Ahí tenemos que hacer un pare. ¿A qué te refieres con estos amores a la antigua en esta historia novelada de lo que ocurría en Palestina? Nada, porque no es como ahora, para ahora tú agarras la maleta y yo me voy a vivir, mamá, chao, me voy a vivir con Juanito, con Manuel, no sé. No, pues ahí era todo lleno de restricciones, o sea, la gente no se da un beso antes de casarse, muchas obligaciones, muchas restricciones.
y también, eso sí, muy festejado, como todavía pasa ahora. O sea, y yo quise mostrar un poco eso, parte de esos festejos, especialmente en la pedida de mano, que ahora no existe, pero primero se pide la mano, después hay toda la postura de argolla, después te fijáis, viene el matrimonio, la ceremonia religiosa, porque estas son familias cristianas, y después, bueno, la fiesta, no era la fiesta así, nos vamos, no sé, en algún lado, la noche se baila, después los novios se fueron y punto. No, es una fiesta, era una semana entera de festejo en que llegaba todo el pueblo, te fijas, a saludar. Entonces, es distinto. ¿Mm? Y me voy a permitir un poco, aunque parezca cándido, los sentimientos de Said, que es lo que en el fondo al comienzo de la historia transmito, ¿ya? En comillas. ¿En qué momento me enamoré? Supongo que fue en los últimos años de la secundaria, cuando descubrí que tenía que hacer un esfuerzo para dejar de admirarla, cuando su cercanía me quitaba la respiración. La observaba de reojo y si el azar juntaba nuestras miradas, mi rostro se incendiaba. Luego su figura comenzó a poblar mis minutos de silencio. Dormía y despertaba con ella. Cierre de comillas. Bueno, ahí, como pueden ver, esto prometía ser un amor como en los cuentos de hadas, ya que ella lo amaba también profundamente, aunque no los dejaban solos nunca, siempre tenía que estar alguien al lado, pero no fue así, porque a ellos les tocó vivir todas las turbulencias a que se refirió Manuel, todas las turbulencias de esa época de los años 30, antes del año 48. Las protestas, las huelgas de los años 30, allí se protestaba porque los palestinos querían su independencia. En ese momento, después de la Primera Guerra Mundial, estaba bajo protectorado británico y permitía la entrada masiva, que era una entrada masiva en barcos de judíos europeos que no tenían nada que ver en el fondo a Palestina, y entonces los palestinos lo único que podían hacer era protestar, pues no tenían ejército, no tenían nada. Y también, como dijo Manuel, aparte de la historia, de esta historia de amor y de todo lo que pasa en el contexto histórico, también en esta narración están todas nuestras tradiciones. O sea, no lo voy a repetir, pero es la música, los olores, un mundo de añoranza. Me gustaría, no sé si me permites leer otro párrafo de esta historia. Por supuesto. Ya, mira, esto es Foad, que también Manuel se refirió a él. A mí era un personaje secundario y bueno, después como que solito empezó a hacerse notar él y llegó a ser súper importante, ¿ya? Tenía demasiada fuerza, no sé cómo salió solito, pero ahí fue. Entonces vamos a leer un pedacito. Un olor lo distrajo de sus reflexiones. Esbozó una débil sonrisa. Era la noche de Sábado Santo. Pensó en lo afanada que estaría su madre con todos los preparativos. Se levantó y fue a la cocina, su territorio. Un mundo para olvidar las penas. Sentada frente a una pasta de sémola y mantequilla dispuesta en una batea de madera. A un lado había otra fuente de nueces molidas con azúcar y canela. Su aroma impregnaba la casa, un aroma a reminiscencias de una infancia repleta de tradiciones. Juró conservarlas para su descendencia, aunque fuera a costa de su vida. Él era el jerarca de su clan, el Muhtar.
debía velar por el bienestar de la familia Boacle. Al día siguiente, domingo de resurrección, todos acudirían a saludarlo. Los agasajaría con exquisiteces, entre ellos los tradicionales mamul, porque lo que había en la batea era la masa y el relleno del mamul que todos conocemos. Celebrarían chocando huevos. Por la tarde, él devolvería los cumplidos casa por casa. Un sentimiento de pavor se instaló en su estómago. Temía por ellos. Ya estaba esto por los años 30 y tanto. De no ser capaz de protegerlos de la humillación, del desarraigo. Miedo a equivocarse, a que con sus decisiones firmara la sentencia de muerte de los jóvenes de Sohamule, de su hijo Michel, que recién cumpliría los 15 años. Cierre comillas. Bueno, y ahí continúa la historia. Ya empieza una guerra muy desigual que fue justamente al día siguiente de la votación de las Naciones Unidas, cuando se aprueba la partición de Palestina en 2 estados, el 29 de noviembre de 1947. En ese momento ya Madeleine está casada con Said y viven en el barrio de Catamón, en Jerusalén Oeste, en una casa que recién tuvieron 3 años, recién construida en esa zona. Quizás podríamos hablar después, y no sé si podemos mostrar algunas fotos. Esos eran barrios residenciales nuevos que se fueron constituyendo, y como pasa ahora, que hay con la dehesa, y habían barrios pero con unas casas fabulosas, con mansiones en realidad, en distintos lugares. En Catamón habían barrios como el Baca, Talbíe, etc. Y ella nos cuenta, abro comillas, desde la matanza de Deir Yassin, camionetas con efectivos sionistas y altoparlantes recorrían las aldeas y los pueblos, vociferando mensajes en árabe. Recuerden Deir Yassin, a menos que abandonen sus casas, sufrirán la misma suerte. O sea, amenazas terribles para la gente. Las amenazas también se transmitían por radio y pronto llegaron a Catamón en forma de panfletos que volaban por nuestras calles como pájaros de malos presagios. Los panfletos decían, convertiremos a Catamón en una pila de escombros. Y así fue como su mundo se fue desplomando lentamente. Esto es un poco, no sé, quizás sería más interesante recibir preguntas y relacionarnos. Quizás lo más importante es invitarlos a leer y vivir este relato. La llave, el libro de Esperanza Marzuca de la editorial Cuarto Propio. Tenemos también, vamos a enseguida irles contando cómo pueden llegar al libro, porque ya tenemos preguntas al respecto en nuestro foro. Tienen que meterse a www.cuartopropio.com, directamente también al mail ventascuartopropio@gmail.com. También está a través de la página web de Busca Libre y Libros Patagonia. Ahí está. Tenemos aquí la pregunta en pantalla precisamente de Javier Sarkis, que te pregunta, Esperanza, ¿dónde encontramos tu maravilloso libro? Manuel, esto que contaba, que nos relataba Esperanza al final, en esta parte, respecto a la votación que se hizo el año 47 en Naciones Unidas para la partición de Palestina, yo creo que es un antecedente que muy poca gente conoce. Yo he visto un par de documentales que reflejan esto de una manera muy tensa, de una manera dramática, que, tal como lo decía Esperanza, el tema de la radio fue vital para que los colonos que venían llegando comenzaran a amedrentar y de alguna manera, por supuesto que con la intención de que los palestinos se fueran primero por su cuenta, que arrancaran por su cuenta y luego expulsar y comenzar un proceso de limpieza étnica por su lado. El año 47, para quienes no lo sabían, se hizo efectivamente la votación en Naciones Unidas y esta se transmitió por radio.
Imagínense a los pobladores de Palestina, a toda la gente que había en Palestina con la oreja pegada a la radio, escuchando voto a voto, porque fue voto a voto, decían el nombre del país y el voto, de si se adhería o no a la partición. Quizás podríamos profundizar un poco en eso, Manuel, para contarles a quienes nos están escuchando y no conocen de esto, que es un antecedente histórico. El micrófono. Tienes que activar tu micrófono. Perdón. Andrea, hay que aclarar bien las cosas. Primero, las Naciones Unidas no tenía potestad para regalar tierras, ni para dividirlas, como lo hizo. Solo era una recomendación, de manera que no es un título válido para que Israel lo luzca como su derecho de propiedad sobre parte de Palestina. Y hay que decir también que esa votación fue muy influida por el lobby sionista en Estados Unidos, donde se encuentra la sede de la ONU, y que hubo varios países a los cuales dieron vuelta, países chicos, en el fondo se los compraron. Y así obtuvieron esa espuria votación, hay que decirlo. Claro, porque de hecho sería impensado hablar de una situación igual en este momento, pero tenemos que pensar que estamos en un escenario de postguerra mundial, donde estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial, y en un escenario donde el colonialismo estaba tremendamente arraigado. En África, en Asia, o sea, no era algo tan descabellado como hoy, o sea, ¿quién podría imaginar que hoy día en Naciones Unidas se votara por la partición de un país, de un Estado cualquiera, para fundar uno nuevo por dentro, sí, un Estado que segrega? Sí, pero perdón, para que se diera esta votación, previamente el sionismo creó una situación de hecho, una situación altamente conflictiva en Palestina, con esa migración ilegal y masiva de judíos europeos. Una vez creada esa situación, porque los judíos no venían a integrarse a la sociedad palestina, siempre se fueron aparte, no contrataban a obreros palestinos, ellos estaban en sus sociedades totalmente parte de los palestinos, los despreciaban, además los consideraban extranjeros. Ellos que venían de Europa consideraban extranjeros a los palestinos. Así los aleccionó la propaganda sionista, de que ellos eran los propietarios y los que vivían ahí no tenían nada que hacer ahí, tenían que irse. Y además decían que no existían. Sí, hay que acordarse que el lema para la creación de Israel fue una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Esas dos afirmaciones son falsas. Porque nada más alejado de la realidad. La religión y el pueblo palestino existía desde hace miles de años. Jesucristo, por ejemplo, vivió en Palestina. Era un palestino de religión judía, pero vivía en Palestina. Exactamente. ¿Un comentario? Sí, fíjate que eso, o sea, Jesucristo, claro, era un judío viviendo en Palestina, pero fue el primer cristiano palestino. Sí. Igual que los apóstoles. Sí. O sea, en el fondo, y después seguimos todos nosotros que somos cristianos palestinos. Pero mira, yo quiero hacer dos acotaciones con respecto a eso. Que cuando ya empezaron a llegar en el fondo los judíos europeos, que también participaron activamente en la Segunda Guerra Mundial, ellos armaron un ejército y les llegaban armas, o sea, tanques, aviones, de todo. Bueno, y los palestinos, nadie les entregaba armas. Y los palestinos tampoco tuvieron participación. O sea, en el fondo, eso te indica un poco cómo es la mentalidad de la gente. Que ellos, ahí está, es una fuente de racismo importante, porque ellos eran importantes. Los palestinos eran nativos y hasta ahora en Israel los consideran subhumanos. Claro. ¿Ya? Y entonces ellos les partieron su tierra, la ocuparon, la dividieron, ¿entendí? Los desplazaron y nadie les preguntó, oye, vamos a votar tal cosa o qué sé yo. Realmente, ¿me entendí? Esto fue una guerra entre
gente de ciudad y de las, digamos, de aldeas con un ejército armado. Y eso yo creo que es bien importante que quede claro. Bueno, de hecho, por eso cuando se habla de genocidio, se habla definitivamente de una limpieza étnica porque se trata de un pueblo contra un ejército. O sea, yo creo que hay muchas cosas que es importante aclarar y para eso también es muy bueno, es muy positivo, es un tremendo antecedente que el libro, a pesar de ser una novela y no es un libro de historia, sí va entrelazado, como nos decía Manuel en su presentación, con hechos que son históricos, con hechos que son absolutamente esclarecedores para poder comprender la situación en que hoy se encuentra Palestina. Ya estamos mirando las preguntas que nos han mandado a través del foro. Yo también tengo una pregunta guardada para Esperanza, pero invito a quienes nos están escuchando que nos manden sus preguntas, que aquí Manuel y Esperanza estamos todos deseosos de contestar. Esther nos pregunta, ¿su nombre original es Esperanza o si tiene alguna relación con el nombre Amal? O si es una traducción del árabe, quizás va enfocada la pregunta. No, fíjate, a mí me pusieron Esperanza, ya me decían Esperanza. Claro. Yo creo porque mi abuelo emigró cuando, o sea, recién casado, a Centroamérica. Entonces, mi papá se crió allá y mis tíos nacieron allá, ¿ya? Son 2 tíos. Entonces, ellos hablaban español. Y cuando nací, me pusieron Esperanza, no me pusieron Amal. Una cosa para que veas que estamos occidentalizados. Bueno, pero quizás la pregunta venía a algo que tiene que ver con la traducción del nombre, porque Amal en árabe sí es esperanza, entonces por ahí venía la conexión. Sí. Tenemos una pregunta también respecto de si usted podría volver a vivir a Palestina, si le es permitido o no. Ese es un tema que hemos abarcado en otras actividades, pero yo creo que siempre es importante refrescarlo. O sea, de poder ir a vivir, esto me lo estaba preguntando, estaba leyendo las preguntas Esther. O sea, yo no podría ir a vivir allá. O sea, allá está todavía la casa de mi abuelo, pero yo no podría ir a vivir allá. O sea, a mí me permiten ir como turista porque tengo pasaporte chileno. Pero si tuviera un pasaporte palestino no me dejarían entrar. Como con pasaporte chileno he ido varias veces, pero te ponen hartos problemas. En una ocasión estuvimos todo el día para poder entrar, en que abrieron la maleta y nos sacaron, pero toda la ropa, descorcharon botellas de vino que llevamos de regalo, fue pero bien atroz, y te paran y te preguntan poco menos que tú eres un terrorista, que vas para allá, y además que te dan visa por un tiempo acotado, o sea, es imposible volver a vivir allá. No te dejan. Aquí tenemos otra pregunta de María Magdalena Aguilera, que es una pregunta a la que podríamos dedicarle toda la noche o un nuevo episodio de este encuentro, pero para ir con algunas ideas generales, te voy a dar la palabra a ti, Manuel. ¿Qué solución ven para hoy día para Palestina? Algo que sí efectivamente sea viable de implementar. Desgraciadamente creo que hoy día no hay ninguna solución, porque Israel en el aspecto militar, político, económico es todopoderoso, domina la política internacional de los Estados Unidos, el lobby sionista en Estados Unidos es tremendo, de manera que hoy día no hay una solución para el pueblo palestino. Tal vez yo personalmente me quedaría con la que propone Ilan Pappé, que a la larga el sistema de apartheid que Israel ha instalado en Palestina y la situación de las diferentes poblaciones en que los palestinos están divididos en varios bantustanes, yo creo que es imposible de mantener durante muchas décadas. Y finalmente, de alguna manera, va a tener que incorporar a esa población como ciudadanos de Israel, porque ya creó una situación de hecho Israel que es muy difícil desmantelarla. Y como dice Ilan Pappé, tendría que ser un solo Estado
y con derechos iguales para todos sus ciudadanos, no como es ahora, que los palestinos que viven dentro de lo que se llama Israel son ciudadanos de segunda clase, y no, tendrían que ser todos con los mismos derechos, una persona, un voto. Y eso a la larga, estamos hablando de muchas décadas, va a significar la desaparición de Israel como Estado exclusivamente judío. Ellos mismos lo están buscando. Claro, porque eso es un hecho que está en la Constitución y que está normado por ley. El hecho de que es un hogar nacional judío. No es un país diverso, no es un país que integra, donde puede llegar, tal como tienen tantos beneficios para llegar desde Europa y desde Latinoamérica, todos estos colonos, nos dan esas mismas facilidades para aquellos que no son judíos. No es un Estado que quiera integrar, o sea, hay que seleccionar a personas que tengan características muy específicas para venir hasta la tierra, para entregarles todos estos beneficios, para hacer otra cosa que no es otro que perpetuar un proceso colonial. Así es. Y hay una ley que se aprobó hace 1 o 2 años en Israel, del Estado-Nación del pueblo judío. O sea, quedan fuera todos los que no tienen la religión judía. Por supuesto, los palestinos quedan fuera. Y reafirma que los palestinos que viven dentro de Israel siguen siendo ciudadanos de segunda clase, porque hay, y desmiente también ese famoso eslogan de que es la única democracia del Medio Oriente. Eso no es democracia. 20% de la población de Israel no tiene derechos que tienen los que profesan la religión judía. Por ejemplo, a un palestino dentro de Israel no le está permitido ampliar su casa, no le está permitido comprar una propiedad. ¿Qué clase de democracia es esa? Entonces se llenan la boca con que hay algunos representantes palestinos en la Knesset. ¿Pero de qué les sirve eso? Porque de hecho son ciudadanos de segunda y de tercera clase. Y esa es la realidad de hoy día. Por eso yo creo que a la larga la solución, dada la situación de hecho que ya ha creado Israel en el terreno, porque los asentamientos que están ahí no los van a sacar, no son mediaguas, son construcciones de muy buena calidad. No se van a ir de ahí. Y no hay, políticamente, ningún gobierno israelí podría sacar a 600.000 colonos. Eso es imposible políticamente. De manera que no veo otra solución que la que propone Ilan Pappé. Sí. Bueno, les queríamos recordar a quienes se sumaron tarde a nuestra transmisión que este es el relanzamiento del libro La llave de Esperanza Marzuca. Eso explica porque hay tanta gente en nuestro foro comentando que de alguna manera nos dan a entender que ya leyeron el libro, que fue maravilloso, que les encantó. Tanto así que ahora Gladys Olmos nos pregunta si habrá un segundo libro. Esperanza, ¿se viene el segundo libro? A ver, sí, mira, yo tengo en mente un segundo libro. Sí, en realidad me gustaría escribir sobre lo que está pasando en Jerusalén Este ahora, en estos momentos. Y tengo la historia armada, en realidad, pero necesito ir para allá, hartos meses, y porque en el fondo te prometo que no me imagino cómo viven ellos ahí. Porque cuando yo voy, generalmente voy a Belén, uno va de visita, pero tú no sabes cómo viven ellos, que debe ser una vida terrible. No sé cómo lo voy a hacer, pero hay que ir, estar ahí, conversar con ellos. Y bueno, y mi historia es de ahora, pero la voy a escribir. Pero quiero saludar a Gladys, porque Gladys Olmo, no sé si ustedes saben, era la secretaria que yo tenía cuando estaba a cargo del Banco de Sangre del Hospital Luis Calvo Maquena, pero no era mi secretaria, solamente era mi amiga, y en realidad hasta ahora la quiero muchísimo, igual que mucha gente que son papás, están aquí también, mamás de pacientes míos que veía en el hospital, así que gracias por estar presente. Nos sumamos a los agradecimientos de Esperanza, o sea, qué maravilla que tengas estas personas que te siguen y que ahora van a participar de esta nueva faceta de novelista. Manuel.
Sí, Andrea, para complementar lo que decía Esperanza sobre los palestinos que van quedando en Jerusalén Este, la vida de ellos es tremendamente incierta, porque cualquier día, sin el menor aviso, llegan los israelíes y los echan de su casa e instalan una familia judía que viene de otra parte, de otro país. O si no, inventan cualquier decreto y le demuelen su casa. Eso ha pasado en miles de casos y desgraciadamente sigue pasando. Están en un plan de judaizar la parte árabe de Jerusalén y esto avanza todos los días, desgraciadamente, y los palestinos no pueden hacer nada para oponerse, excepto quedarse ahí y quedar bajo los escombros, cosa que ha pasado en alguna oportunidad. Bueno, eso es parte de un mensaje que hemos querido transmitirle a quienes nos escuchan en cada una de las actividades que hemos hecho todos los días viernes desde que empezó la cuarentena, en este mismo horario, a través del canal de Facebook de la Federación, a través de este mismo espacio. Siempre les hemos dado el mensaje de que lo que estamos haciendo aquí, cuando hablamos de lo que se ha hecho en torno al deporte en Palestina, ahora el lanzamiento de un libro, el arte, la educación, todo lo que hacemos, todo lo que se hace en Palestina, todo lo que les estamos transmitiendo, no es otra cosa que la resistencia. Esto es resistencia, Palestina existe, y vamos a seguir reiterando, informando, contándoles a cada uno de ustedes y animándoles también a cada uno de ustedes que se informen, que lean, hay hartísima bibliografía, fuentes, pero para explorar por montones. Los invitamos siempre a que se sigan informando y que nos ayuden a contar qué es lo que ocurre en Palestina. Y en ese plan vamos a seguir hasta ver una Palestina libre, soberana y con autodeterminación. Este espacio aquí donde estamos, también es resistencia. Y cada uno de los que nos está escuchando puede sumarse a esta resistencia de manera activa. ¿Cómo? Contando, informándose, conversándolo con nuestros amigos, con nuestra familia. Es un excelente plan, es un excelente tema hablar de lo que está sucediendo en Palestina y como siempre, la invitación está a que vayan a explorar las distintas fuentes, la distinta bibliografía. Si alguien prefiere, puede hacerlo a través del género de la novela, con este libro brillante, La llave de Esperanza Marzuca, que es un libro, como les decíamos, de la editorial Cuarto Propio. Ahí mismo pueden escribirlo, cuartopropio.com. También en la página buscalibre.com están los libros con delivery, así que no necesitan esperar a que esta situación, este paréntesis en que estamos todos pase. Pueden adquirirlo desde ya, pueden empezar a leerlo desde ya. Y te dejo invitada, Esperanza, inmediatamente, tal como decía Gladys Olmo en su pregunta, a que estés con nosotros en tu próxima novela que vamos a estar esperando, pero ansiosos. Gracias. Gracias. Yo me voy a demorar, yo soy bien lenteja para escribir, así que van a ser hartos años. Así que, pero bueno, yo creo que igual podemos participar en otras instancias, contando un poco la experiencia. Oye, no mostramos las fotos, no alcanzamos. No, lo que pasa es que no nos quedan bien las fotos en este formato, no se veían las imágenes con claridad y algo que no se viera. ¿Puedo hacer un comentario? Pucha, qué pena que no se puedan ver, pero voy a tratar de mandar las fotos por Facebook para los amigos, que yo en realidad no estoy en Twitter, tú me preguntabas, Andrea, pero voy a tratar. Pero en el fondo lo que quise mostrar fueron las casas de estos barrios que yo fui recién hace 2 o 3 años, y eran unas casas, pero ya mansiones maravillosas, porque en realidad la gente invertía todo lo que tenía para construir la mejor casa, ¿ya? Aunque fueran de clase media y todo, en Catamón, como les decían, y en otros lugares. Y bueno, yo me recorrí todo Catamón con el corazón en la mano, así de fija atroz, y tú veías cómo las casas que tenían los nombres del dueño de la casa escrito en árabe todavía, ya la estaba ocupando un judío, lo tenían, fíjate, habían sido transformados, uno era un hotel, otro una galería de arte o un restaurante con unos ruidos espantosos y toda la cuestión. En realidad es realmente deprimente. Yo creo que eso es una cosa que uno podría de alguna forma
Hay muchas cosas que podemos comentar en estos programas, muchas cosas. Por supuesto, y esa es la intención, en eso vamos a seguir, los invitamos a todos a estar muy pendientes de las próximas actividades, de los próximos espacios que vamos a tener como este, en la página de la Federación Palestina de Chile, tienen que buscarla así en Facebook, en el @FedPalestina, en Twitter y en Instagram en Federación Palestina Chile. Ahí les vamos a estar contando, por supuesto, de la próxima novela de Esperanza y también de cada una de las actividades que se vienen y cada uno de los espacios de encuentro que vamos a seguir teniendo. Muchas Andrea, gracias, Esperanza. ¿te vas a despedir? ¿Puedo hacer un comentario cortito? Quiero insistir un poco, porque siempre te fijas como que esta novela, yo sé que la han leído mucho los descendientes de Palestino y toda la cosa, pero realmente los que están aquí presentes, yo quisiera insistirles que traten de transmitirla para que la lean la gente chilena, porque para que ellos conozcan lo que pasó, que conozcan la historia. Y bueno, en estos momentos está con venta por delivery, ya sea en formato, digamos, libro o digital, pero como estuvo también antes de la pandemia y va a seguir después, igual estaba en un montón de librerías, así que eso es lo que les pido, porque me interesa que realmente se conozca, porque uno trabaja para eso, que realmente tenga un fruto. Por supuesto, la difusión es importante y es algo en que todos nos podemos sumar. Ahora sí, muchas gracias, Esperanza. Muchísimas gracias, Manuel, por participar de este lanzamiento del libro. Muchas gracias a la comunidad palestina de Chile que nos brinda este espacio ya que se ha convertido en tradición, viernes a las 8. Les vamos a seguir informando, les vamos a seguir contando de los nuevos espacios que tenemos para encontrarnos y las nuevas actividades que tenemos. Así que muy atentos a las redes sociales de la Federación Palestina de Chile. Muchas gracias, Esperanza, nuevamente. Muchas gracias, Manuel. A ustedes. Y nos vemos en nuestro próximo espacio. Muchas gracias a todos. Chao. Chao a todos. Chao.